hermoso poder conectarnos en esta mañana para seguir estudiando un poquito más de la palabra de Dios, de lo que venimos estudiando, ¿no?, en este último tiempo. Así que espero que hayas podido tomarte tu tiempito para buscar a Dios y el consejo de Dios a través de su palabra. Recuerden ustedes que estamos haciendo un resumen de esta semana y vamos a comenzar desde el 6 de junio, que teníamos que leer Proverbios capítulo 19 al 21. Y bueno, tenemos acá las respuestas para que ustedes vayan controlando. Dice, ¿qué enseñanza le deja Proverbios 19:5? La enseñanza es que el testigo que es falso no quedará sin castigo, es decir, que Dios hará justicia. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la herencia de Dios para el hombre sabio? Dice que la herencia es la mujer prudente. Es herencia de Jehová. ¿Y qué le enseña a los padres? El Proverbio 19, versículo 18. Bueno, dice que hay que poner límites, disciplinar a los hijos, pero por supuesto, esto no significa ser obsesivos, porque dañará el alma de su hijo. Y la pregunta 4 dice que le enseña a los jóvenes, el Proverbio 19, versículo 27, que no preste el oído para escuchar las enseñanzas que les hacen apartarse de la palabra de Dios. La pregunta 5 dice, ¿qué le enseña Proverbio 23 acerca de las contiendas o pleitos? Y lo que enseña Proverbios 20, versículo 3, es que honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Es decir, que es mejor dejar los pleitos, por supuesto. Vemos acá una hermosa reflexión. Bendición familiar. Dice el capítulo 20, versículo 7 de la palabra, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Siempre la palabra nos deja alguna enseñanza acerca de la familia. La bendición familiar. Una vez más encontramos la bendición que trae el caminar en integridad. ¿Cuánto deseamos, ¿no?, que todos podamos comprender el valor del vivir en integridad? Y cuando alcance a vivir así, no crea que es usted, sino que es Dios viviendo a través suyo. La gloria no es para usted, no es para mí, sino que es para el Señor, porque Dios lo hace posible. Este versículo dice una consecuencia de vivir en integridad, y es que los hijos son felices, dichosos, bendecidos después de él. Esto quiere decir que la bendición sobre su familia está asegurada si usted como padre o como madre se determina a vivir al 100% dentro de la palabra de Dios. Por supuesto, está esta pregunta, ¿quiere usted que sus hijos sean felices? Seguramente usted va a decir que sí, ¿no? ¿Quiere usted que aún después de su muerte sus hijos sean fuertes y bendecidos? Entonces, lo único que que después de que uno muere o parta a la presencia de Dios haga que sus hijos sean felices es caminar en integridad desde hoy. Está bien que cada padre se preocupe en darle a sus hijos los recursos naturales y físicos que necesita para cada día, pero lo mejor es que usted deje como herencia los valores que son de real precio y que son eternos, como la palabra de Dios, el buen testimonio, el consejo de Dios acertado y oportuno. Viva en integridad y su casa se afirmará y sus hijos seguirán sus pisadas. Qué hermosa reflexión, y es así. Dice la pregunta 7 para los jóvenes, el Proverbio 20:11, escriban lo que dice. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Cuánta verdad. ¿Cuál es la gloria de los jóvenes? Su fuerza. Y la pregunta 9 dice, ¿cuál es la hermosura de los ancianos? Su vejez. Es decir, vivir cada etapa de nuestra vida disfrutando de ella como una bendición, un regalo de Dios para usted. Vamos al Proverbio 22 al 24 del día 7 de junio. Dice la pregunta 1, ¿cuál es el pago de Dios a la humildad y al temor de Dios? El pago de Dios es riquezas, honra y vida.
nota 2 dice consejo a los padres. Escríbalo y practíquelo, por supuesto. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es una palabra con promesa. Por eso es nuestro deber como padres integrarlos al camino del Señor, enseñarles la palabra, compartir con ellos y por supuesto vivir la palabra en casa, que es el lugar más secreto y donde más damos testimonio como hijos de Dios. Acá dice la pregunta, ¿qué dos consejos nos da Proverbio 22-24? Nos da el consejo de no entremeterse con el iracundo y también no ser compañero del que vive en enojos. ¿Por qué? Dice la pregunta. Porque puedo contagiarme y aprender sus maneras. ¿Qué consejo da Proverbios 23? El 6. Consejo a los padres, el Proverbio 23, 3 y 14. ¿Qué quiere decir? Que debo ser prudente y no poner la vista ni el corazón en las riquezas, ni en los manjares, porque no son de verdadero valor. La pregunta 7 dice, ¿qué dos consejos extrae de Proverbio 23, 7? Que no debo envidiar a los pecadores y que tengo que mantenerme firme en agradar al Señor. ¿Qué consejos da Proverbios 23, 19 al 21 y por qué? Que no debo andar con los que toman demasiado y se embriagan, ni con los que les gusta andar de comilona en comilona. ¿Por qué? Porque seré empobrecido. Eso nos enseña la palabra de Dios y es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo usted puede tener un hogar bendecido? Según Proverbios 24, versículos 3 y 4, adquiriendo sabiduría, poniendo a Jesús y su santa palabra como fundamento de nuestro hogar. ¿Qué entiende cuando lee Proverbios 24, 10? Lo vamos a leer. Dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida, dice la palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Que debo aprovechar cada momento que tenga para trabajar. Porque si soy flojo, cuando hay trabajo y tengo salud y oportunidad, mi fuerza disminuirá. Fíjense en el Proverbio 24, versículo 11 y 12, dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Dice esta palabra. Seguramente alguna vez han clamado a Dios y Dios les ha respondido. Pues bien, ahora la cosa se ha invertido. Es Dios el que hace un clamor a sus hijos, a usted y a mí. Él está pidiendo que salvemos al pecador. El pecador está constantemente expuesto al castigo eterno, pero Dios quiere salvarlo y nos hace responsables a usted y a mí de esa salvación. Si lee con atención este versículo que acabamos de leer, encontrará que Dios no justifica de ninguna manera a la persona que dice o cree que no es su función el salvar a los perdidos. Salvar a los perdidos es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y para esta comisión de Dios no vale ninguna excusa. Piensen esto, uno más para Jesús. No le estoy diciendo que salve a miles, sino a uno más para Cristo. Anímese, comience con uno, cuéntele su testimonio, háblele de Jesús, dígale que con Él hay una esperanza y que Él tiene eternidad para su vida, ¿no? Dios le ama y lo quiere ayudar. Uno más para Cristo. Esa es la esencia del verdadero cristiano, ganar almas para el Señor. Vamos a Proverbios capítulo 25, el versículo 17. ¿Qué consejo nos da? Que sea muy prudente en ir a la casa de su vecino, dice. Que no caiga pesado, eso sería la palabra. Proverbios 26, 2 dice, ¿cómo está su familia?
bendecida o no. Sea sincero, ore a Dios si encontró que algo no está bien y pídale perdón y su ayuda. Porque dice, maldición nunca vendrá sin causa. Que Dios nos ayude. ¿Qué consejo da Proverbios 26, 4 y 5? Que al necio hay que responderle según su estatura espiritual, según quién es. ¿Qué mal trae el chisme o las habladurías? Dice la palabra que trae contiendas. ¿Qué le enseña Proverbios 27, versículos 5 y 6? Que es mejor el amigo que nos reprende, o a veces puede herir, que el enemigo que se muestra amigo. Por eso, qué importante es que seamos verdaderos consejeros, ¿no? De acuerdo a la palabra del Señor. Y acá hay una hermosa reflexión de los que buscan a Dios. Los que buscan a Dios, capítulo 28 de Proverbios, versículo 5, dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Acá lo que nos está hablando, sin importar cualquier reforma o avivamiento entre el pueblo de Dios, lo más importante está en el buscar al Señor. La Biblia está llena de expresiones que invitan, sugieren y ordenan incluso buscar a Dios. Buscar al Señor incluye volverse al Señor con todo el corazón y ser ferviente en la oración. Tener hambre y sed de la justicia y la presencia de Dios. También dedicarse firmemente a hacer la voluntad de Dios y abandonar toda conducta que ofenda a Dios. También es creer en Dios y depender de Él como ayudador supremo, confiando en que Él es galardonador de los que le honran, de los que le buscan, dice su palabra. Como hijo o hija amada, decídase desde hoy buscar a Dios con todo su corazón. El buscar a Dios nos llevará a encontrarnos con Él y cuando esto pasa, no solo todo nuestro ser será bendecido, sino también todas las cosas nos serán reveladas. Qué hermoso, y eso es lo que Dios desea hacer en tu vida. ¿Qué consejo le da Proverbios 28:13? Que cuando uno ha pecado, lo mejor es que pueda confesarle al Señor su ofensa, su pecado, y luego apartarse de ese pecado para que Dios lo perdone. ¿Cuál es el fin del que camina en integridad? Según el versículo 18 del capítulo 28. El fin es la salvación. Qué hermoso es saber que uno, cuando camina en integridad, está confiado, sabe que Dios va a salvarlo, ¿no? La salvación eterna. ¿Qué consejo da Proverbios 29, versículo 15 a los padres? Que se debe corregir a los hijos, porque la sana corrección les dará sabiduría. Si no, dice la palabra que serían una vergüenza para sus padres. Y eso es lo que pasa, ¿no? Por eso hay que corregir a tiempo, no fuera de tiempo. Podría escribir con sus palabras los 3 consejos que da el rey Lemuel. El rey Lemuel dice que no dé a las mujeres su fuerza. Bueno, ¿qué significa eso? Que no sea mujeriego, en palabras nuestras, ¿no? También dice que sea de los que deben, que no sea de los que beben demasiado y que sea justo y defienda al necesitado. También que sea justo. Qué hermoso es poder cumplir esa palabra. Trae mucha bendición. Podría decir con sus palabras qué significa Proverbios 31, versículo 10, que vamos a leer y ya estamos terminando el libro de Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Es decir, que para Dios la mujer verdadera, de verdadera belleza, es la que tiene un corazón que busca agradar a Dios siempre. Y bueno, con el capítulo 31 que habla de la mujer específicamente, hace toda una mención en los últimos textos de la mujer, termina el libro de Proverbios. Bueno, y comenzamos con el libro de Eclesiastés, también escrito por Salomón, que también le llaman Eclesiastés o el predicador. Y la verdad es que es muy interesante este libro y acerca de lo que comenta el rey Salomón.
y de lo que nos hace reflexionar este libro, porque habla acerca de que todo es vanidad. Dice el capítulo 1, versículo 2, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este versículo expone el tema de este libro de Eclesiastés, es decir, todas las actividades humanas en la tierra no tienen sentido ni propósito cuando se realizan aparte de la voluntad de Dios, su comunión y su obra amorosa en la vida de cada ser humano. También el libro pone de relieve que la creación misma será sujeta a vanidad y corrupción. Él pone de relieve, el interés del autor es matar las falsas esperanzas que la gente pone en un mundo completamente secular. Él quiere que ellos vean las graves realidades del mal, de la injusticia y de la muerte, y comprendan que la vida separada de Dios no tiene sentido alguno, y no puede originar ni brindar verdadera felicidad. En segundo lugar, también nos enseña la solución al problema que se encuentra en la fe y la confianza en Dios. Solo eso hace a la vida digna de vivirse. Se debe mirar más allá de las cosas terrenales a las celestiales para recibir esperanza, gozo y paz. Que todas sus obras sean hechas en la voluntad de Dios, procurando agradarle primero a Él. Esta es la única forma de disfrutar de esta vida maravillosa que Dios nos ha regalado, cuando vivimos para el Señor y que todo lo hagamos para Él. Piense, todo lo que el mundo y la vida te ofrece, separado de Dios, es vanidad y mal, muy grande, pero todo lo que Dios te ofrece te introduce una vida abundante y después eterna. Lea con atención, dice acá Eclesiastés capítulo 2, desde el 13 al 17, y analice las palabras de Salomón. ¿Qué respuesta le daría lo que dice esta palabra? Ustedes leanlo ahí en su Biblia. La respuesta es verdad que el justo y el pecador tarde o temprano morirán, pero hay una gran diferencia entre vivir agradando a Dios a vivir independiente de Él. La vida cristiana no es vanidad. Cuando una persona se entrega a Jesucristo, es allí cuando su vida cobra valor y sentido. Es bueno tener en cuenta que lo que Salomón está diciendo, lo está diciendo desde el punto de vista de un hombre que está en decadencia espiritual. Por eso, ¿cuántos hoy necesitan el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio, no religiosidad, sino una vida que le agrade a Dios. ¿Cuántos males nos evitaríamos? Y bueno, tendríamos una sociedad completamente diferente. La pregunta 3 dice, ¿qué hace Dios con la persona que le agrada? Dice que le da sabiduría, ciencia y gozo. La pregunta 4, Eclesiastés 3:13, ¿qué es don de Dios? Dice que es comer, beber y gozar del fruto de su trabajo. Vamos al capítulo del 4 hasta el capítulo 6. Dice que cuando Dios bendice a alguien económicamente, en muchos se despertará la envidia y esto traerá dolor y tristeza, porque menciona el versículo 4 del capítulo 4. ¿Y cuántas veces vemos eso, no? La envidia que hay, pero eso no debiera pasar entre hermanos. Tenemos que alegrarnos cuando vemos que al otro le va bien. ¿Qué consejo le da Eclesiastés 4, versículo 6? Que es mejor tener materialmente poco, pero con paz, que mucho con aflicción. ¿Qué consejo de Eclesiastés 5, versículo 1 y 2, cuando uno va a una reunión en la iglesia o cuando ora? ¿Cuál es el consejo? Que debemos estar más atentos en oír lo que Dios nos habla que pensando en lo que vamos a hablar o decir nosotros. Qué hermoso es que siempre estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos. ¿Qué enseñanza nos da Eclesiastés 5, versículo 10? Que el que ama el dinero nunca se saciará de dinero, porque siempre querrá tener más y más y más. ¿Por qué? Porque el amor está en eso, en el dinero.
entonces se convierte en un Dios y nunca se sacia, siempre quiere más. La reflexión que sigue es muy interesante, del capítulo 5, versículo 18, dice aquí, pues el bien que yo he visto. Fíjense, está hablando de lo que recién respondíamos, ¿no? Es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque está de sus partes. Salomón dice que el comer, el beber y el disfrutar sanamente de la vida y del esfuerzo del trabajo de uno es un bien. Ahora, muchas personas malentienden la palabra y los conceptos de Dios. Creen que Dios quiere que sus hijos sean unos aburridos, que pasen por esta vida con pena y sin gloria. Dios quiere que cada uno de sus hijos pueda disfrutar de la vida, pero con el sentido correcto. El problema es que hay muchos que tienen una forma de disfrutar de la vida que está muy fuera de lo que Dios dice de disfrutar de la vida. Para algunos el disfrutar de la vida es andar de fiestas en fiestas, salir a bailar, fornicar, embriagarse, es decir, hacer muchas cosas pero no incluir a Dios en el programa. Dios quiere que disfrutes de la vida, claro, pero el verdadero disfrute está en vivir haciendo lo que Dios dice, agradando a Dios en todas las cosas. Para algunos esto será como una locura, pero debo decirle que el vivir para complacer a Dios y obedecerle a Él es la única manera y verdadera vida. Comience a hacerlo y usted mismo comprobará que esto es así. Solo en Cristo hay verdadera vida. Según Eclesiastés 7, versículo 9, ¿qué consejo nos da? Que no hay que enojarse rápidamente porque es de necios. Lea con atención Eclesiastés 7, versículo 16, escríbalo y medite. Bueno, no hay que pasarse de bueno, dice, ni tampoco pasarse de listo. ¿Por qué arruinarse uno mismo? Esto lo estoy leyendo de la Biblia de Dios Habla Hoy, una versión más entendible o más común, digamos, a nuestro lenguaje. ¿Qué enseñanza nos da Eclesiastés 8, versículo 12 y 13? Que aunque el pecador viva haciendo mal y parezca que le va bien, al final le irá mal. Pero a los que viven agradando a Dios les irá bien. Y tenemos, bueno, para terminar, la reflexión del capítulo 9, versículo 8, que dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ustedes saben que a pesar de que los años han pasado, la palabra no se vence, es la misma. Y aunque las presiones cada vez son más fuertes, el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en pureza, en santidad, porque eso agrada a Dios. Y bueno, hoy vemos cuántas opciones tenemos, ¿no? Y muchos caen en las trampas del enemigo y empiezan a ensuciar su corazón, su vida, pecando y teniendo ya no una libertad, sino un libertinaje que los que conocen a la palabra del Señor saben que no agradan a Dios. Por eso es tan importante que observemos esta palabra y pareciera una palabra inalcanzable, pero no. Cuando el Señor está en medio nuestro y cuando Él reina en nuestros corazones, Él nos ayuda. Por eso tenemos, como dice la palabra, a pesar de las presiones que tengamos, apartarnos del mal camino y ser fuertes en el Señor. Aún los jovencitos, las jóvenes, las jovencitas se pueden conservar puros, limpios y santos, ¿no? Hablando de fornicación, alguien dijo, y bueno, si se aman, lo más triste es que a veces son padres cristianos que piensan así. Lo lamentable es que pareciera que no conocen la palabra. ¿Cuál es el fin de eso? Por eso el que decida caminar con Dios y agradarle a Él podrá cumplir con esta palabra, porque Dios le dará una fuerza sobrenatural para apartarse de toda forma de pecado, de toda forma. No solo hablamos de fornicación, de vicios, de adulterio, de pornografía, tanto pecado que hay. Pero el Señor nos ayuda para que nos dé esas fuerzas sobrenaturales. No son nuestras, son de Él, para apartarnos de toda forma de pecado que no solo ensucian sus ropas espirituales, sino también las heridas que el pecado deja. Por eso todos los
jóvenes, adultos, ancianos, los que están escuchando esto, si quieres puedes vivir en santidad y conservar tus ropas blancas. Es una cuestión de decisión y determinación. El Señor te ayudará, solo debes decidir obedecerle. Y vamos a orar y entregarle esta palabra al Señor para seguir conectados y seguir buscando al Señor juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda producir el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, que en el momento de la prueba tu Espíritu Santo nos dé esas fuerzas que necesitamos para poder vencer y poder siempre conservarnos limpios y obedecer tu palabra, porque hemos recibido mucho consejo. Ahora ayúdanos a llevarla a la práctica. Padre, líbranos de ser simples oidores. Queremos ser hacedores de todas tus enseñanzas. En el nombre de Jesús yo bendigo toda la iglesia en esta mañana, a todos los que se conectan, Padre, los que escuchan tu palabra. Dale las fuerzas y que sean más que vencedores por medio de tu gran amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y recordá que seguimos estudiando la palabra de Dios, que es esa fuente inagotable que necesitamos para vivir cada día al servicio del Señor, a la voluntad perfecta de Dios. Nos encontramos el próximo sábado. Chau, chau.